preguntando, por favor. La tabla era 60-62, 63-65 con las respectivas frecuencias. No me acuerdo cuáles eran las frecuencias. Aquí las vemos luego. Bueno, ahorita luego. Despacito. Cinco, 18, 42, 27. 5, 18. 5, 18, 42, 27 y 8. Muy bien. De esa tabla de frecuencia, ya vimos datos no agrupados y, vimos, datos no agrupados y vimos medidas de centralización y dispersión. Ahora vamos a ver de datos agrupados las medidas de centralización y dispersión. Por lo tanto, como título anotamos medidas, como datos anotamos medidas de centralización, nada más de centralización de datos agrupados. Medidas de centralización de datos agrupados. Y la primera ya sabemos que es la media. Entonces anotamos la fórmula de media, que obviamente va a ser diferente a la media de los datos no agrupados. Y les dicto la fórmula. La fórmula viene siendo, yo a ver si la anoto, bueno, lo hablo alto y ustedes la van anotando, por favor. Es media, ya saben que es X testada. X testada es igual a la sumatoria desde J igual a 1 hasta N de FJ que multiplica a XJ. Todo dividido entre N. La sumatoria de J igual a 1 hasta N de FJ. Esto lo voy a desarrollar. ¿Se alcanzan a ver? No. No, No se alcanza, profe. A ver, voy a acercar más esto. A ver si se ve. Porque como estoy usando el escritorio, a ver si se ve. X testada de datos agrupados. No se olviden que el título es ahora medidas de centralización de datos agrupados. La media que es X testada es igual a la sumatoria de J igual a 1 hasta N de FJ que multiplica a XJ. Voy a desarrollar la fórmula y sería es F1 X1 más F2 X2 más los que sean hasta llegar a Fn Xn, todo dividido entre frecuencia 1 más frecuencia 2 más puntos suspensivos frecuencia n. Profe, lo que lo divide. Esto es muy sencillo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Profe, ¿le podría tomar una foto, por favor? Es que, ¿Cómo dices? que si le podría tomar una foto, por favor. Es que no Órale, alcanzo se va a para ver. allá. Sí, le tomo la fotografía. Gracias. No, porque como está ahorita. Listo, ahí está la fotografía, Jorge. Gracias. Nada, bueno. Entonces, eso se ve muy complicado, si se fijan, pero las columnas que vamos haciendo en la tabla son para facilitar nada menos el trabajo que tenemos que hacer. Por lo tanto, vamos a hacer la siguiente columna que tiene que ver con la fórmula. La aplicación de la fórmula dice que es la sumatoria de NJXJ.
Es por eso que en la tabla tenemos que poner la columna que dice FJXJ. ¿No la ven? ¿O sí la ven? No, ahí me. No, FJXJ. De todas maneras lo tienen ustedes en la hoja. Sí. FJXJ. ¿De dónde proviene XJ? Bueno, aquí faltan las clases. Ese día 61, 64, 67, 70 y 73. Entonces, si la marca de clase la vamos a ejemplificar con la XJ y la frecuencia va a ser la FJ. Se me hace que la silla, ¿no? ¿O está bien así? ¿Está bien así? ¿Se alcanzan a ver? Si lo puedes subir poquito, profe. Mejor. Subirlo, ok. Vamos a subirlo. Ándele. Pero bueno, ahorita lo arreglamos. Sí está bien, ¿verdad? Bueno. Muy bien. Entonces, la FJXJ, por lógica, si este es FJ y este es XJ, ¿qué será FJXJ? La multiplicación de ambas. Claro que sí. 5 por 61, 305. 18 por 64, y ahí les encargo su calculadora. 1152. Sí. Pues, ¿le podría tomar foto también a la tabla? ¿Sí, cómo no? ¿La termino, no? ¿O no? Sí, sí, sí. Ok. ¿Qué más? 2814. Esta sí la hago. ¿Sí? 584. Ah, caray, ¿qué no 17 por 70? El de abajo. Sí, la de abajo. Ah, ¿esta cuánto, perdón? ¿500 qué? 84. Muy bien. De aquí, su tabla, la que les mandé en papel, dice sumatoria. ¿Por qué dice sumatoria? Porque la fórmula nos dice que vamos a sumar la FJXJ. Quiere decir que entonces todo lo de arriba, todo este relajo, simplemente es sumar esto. ¿Aquí nos da esta sumatoria? 60... El penúltimo es 1890. Ay, ¿Qué caray. pasó, profe? Donde tiene 1490. 140, 4. Hijo, no es super 4. Sí, voy lo que estoy grabando. Y es lo que leí. Un punto menos para los que me corrigieron. Y una respuesta más para los que no en el Ajá. examen. Ok, entonces aquí ya como 60, 45 me parece. 6745 es la respuesta. Ah, bueno, 6.700. La verdad está bien por poquito. 6.745. La sumatoria de FJXJ es 6.745. Por lo tanto, la fórmula que se ve muy laboriosa simplemente es poner 6.745 en esta parte. Dividido entre la sumatoria de la frecuencia, F1 más F2 más Fn, hasta Fn, que son 100. Por lo tanto, la X testada de datos agrupados, que es la media, ¿vale cuánto? 67.45. Así es, 67.45. Está fácil, ¿no? Sí. Se ve muy laboriosa la fórmula, pero realmente, por eso están las hojas así, para que ustedes no se les complique la vida al tener que estar aplicando la fórmula. Por decir, anteriormente yo no hacía esto de la tabla y era mucho más difícil poder hacer la frecuencia porque son muchos números y la calculada se equivocan y así nomás van siguiendo. Bueno, entonces después de esta ¿La tabla... fórmula esa para qué es? ¿Cómo? ¿Y la fórmula esta para qué es? Para dividir la sumatoria de FJXJ entre la sumatoria de este que está aquí, entre 100, y te da la media.
Ok. Entonces no digo, ¿verdad? ¿Tuvo una foto? ¿A eso? ¿No tiene caso o no? Sí. Voy a ponerle que este está mejor acá. ¿Tiene todo? ¿No se escucha, profe? ¿Le tomo fotografía a esto o me espero a hacer la mediana? Si le Ahorita ya- toma foto. Órale, a la foto. Esas son las columnas que le hicieron en la tabla anterior. Sí, es la primera tabla que hicimos. Es con la que empezamos, la de 100. Ahorita hacemos la número 2, la segunda que hicimos. Con Sturges hicimos esa tabla. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es encontrar de esta tabla la mediana. Les voy a dictar, por favor, anoten. ¿Qué le ponemos de título, profe? Mediana. ¿Y me escuchan bien? Sí, más o menos. Ok. Profe, pero no es lo que ya nos había dictado. Es de datos no agrupados. Ahora estamos con datos agrupados. Ah, ok. El título tiene que decir medida de centralización de datos agrupados. Y la mediana, voy a anotar la fórmula, ya no les voy a dictar teoría, pero sí la fórmula. Y la fórmula nos dice que la mediana es igual a L mayúscula su índice 1 más tamaño de clase. Profe, ¿podría silenciar a los demás? Bueno, a todos. Sí, ahí silencio a todos. Entonces, la mediana es igual a L1 más C minúscula que multiplica a N sobre 2 menos sumatoria de frecuencia 1. Todo dividido entre F med. Frecuencia de la mediana. Les voy a decir que es cada uno de los símbolos que tenemos ahí. No se escucha, profe. Que les voy a decir qué significa cada una de las letras que tenemos ahí o de los símbolos. Entonces, ya la tiene anotada, ¿verdad? L1. L1 es frontera inferior de la clase mediana. C minúscula tamaño de clase. N minúscula frecuencia total. Sumatoria de frecuencia 1, esto que está aquí, sumatoria de frecuencia, subíndice 1,
es suma de las frecuencias de las clases inferiores a la mediana. Y por último, F-med, es lo que está dividiendo. ¿F qué? F-med es lo último. Y ese F-med es igual a frecuencia de la clase de la mediana. Entonces vamos a sustituir qué es cada uno. Y vamos a poner, ¿qué es L1? ¿Qué nos dice que es L1? Frontera inferior de la clase mediana. Muy bien. Entonces hay que encontrar la mediana. En este caso se utiliza el mismo concepto, nomás el concepto, de los datos no agrupados. ¿Dónde está la mediana de los datos no agrupados? ¿Qué me dice? En medio. El medio. Entonces hay que ver dónde están los datos del medio. Si son 100 datos, ¿dónde está el dato número 50? Los contamos. 5 y 18, 23 y 42, 65. Aquí está contenida desde la 24 hasta la 65. El dato número 24, si los tuviéramos ordenados en filita, del dato número 24 al 65 estarían contenidos en esta clase que es 62, 68. Aquí estarían contenidos. Esa es la frecuencia que contiene a la mediana. ¿Por qué? Porque de 100 datos, la mitad está en 50 y el dato 50 está aquí. Dato 50, 51. Porque cuando es par, la mediana, el medio, está en dos números. Hay un problema que así tengo, donde cambia de frecuencia uno con respecto al otro. Por decir, tenemos un problema de 47 datos. Ese es impar. ¿Dónde estará contenida la mediana en 47 datos? ¿Dónde está la mitad? Los dos del medio. 1 porque es impar. ¿Cuál es el dato del medio? 23.5. No existe dato 23.5, va a ser el dato 24, claro que sí, el dato 24. Y cuando se nos rebuja esto, porque se nos puede llegar a rebujar, es muy sencillo, con los dedos. Si son pares, ¿dónde está? Si tengo 4 datos, ¿dónde están mis datos del medio? Son 1, 2, 3, 4. ¿Dónde están mis datos del medio? En la mitad, que es 2 más 1. Es decir, 2 y dato 3, y estos se suman. Eso lo vimos en datos no agrupados. Pero, ¿qué pasa si aquí estuviera el dato 50 y aquí el dato 51 en otra clase? Entonces, es otro procedimiento que pues, viene un problema, lo vamos a ver. Pero sí es importante entender eso, que la mediana está en la mitad. Si son 6 datos, 6 entre 2, 3. El dato 3 más 1, el 4. El 3 y el 4. Y así nos vamos. Si son 100, la mitad está en el dato número 50 y el 51. La mitad y la mitad más 1. ¿Por qué? Porque son pares. Si fueran 99 datos, está exactamente en el 50. Muy bien. Entonces ya encontramos dónde está la mediana y ahí necesitamos la frontera. La frontera va a ser igual a ¿qué? L1. Ya nada más sustituyo. ¿Cuál es la frontera inferior de esta clase? 65.5. Exactamente. 65.5 más C, el tamaño de clase. ¿Cuántos números hay en cada clase? 3. 3, exactamente.
que multiplican sumatoria de los datos. La frecuencia total, ¿cuántos son? 100. 100 sobre 2 menos sumatoria de frecuencia 1. La sumatoria de frecuencia 1 nos dice que es la sumatoria de los datos que están por debajo de la clase que contiene a la mediana. Pues los datos que están abajo, lo abro en paréntesis, será 5 y 18. 23. Más 18 sobre la frecuencia mediana. ¿Cuál es la frecuencia de la mediana? 42. 42. Ya ahí se termina. Vamos a reducir el 65.5 más 3 que multiplica a 50 menos 23 sobre 42. 65.5 más, con ese se elimina, me quedan 14. 50 menos 23, 27 sobre 14. Casi da 3. 68 punto y algo. Punto 40 y algo. Sería 27 entre 14 por 65. Ustedes cuando tienen calculadora pueden sacarlo desde el principio. Pero Ok. no se puede. Mande. ¿Le puede tomar foto a eso? Porque no se ve nada. ¿Cómo? Sí se ve. Oiga, profe, Mande. me perdí. ¿Puede explicar de nuevo de dónde sacó el 42 que está dividiendo, por favor? Frecuencia de la mediana. Ah, ok, ya, ¿Qué más? gracias. ¿Qué más? Profe, ¿puede repasar la fórmula ya con los datos sustituidos, por favor? Claro. 65.5 más 3 que multiplica a 100 entre 2 menos 23. Todo eso entre 42. Muy bien, gracias. Nada. ¿68 qué me da? Profe, ¿esta fórmula es para cuando no tenemos los datos así uno por uno o cuando son muchos datos? Esta fórmula es para encontrar la mediana de datos agrupados. Siempre que tienes una tabla, la manera de encontrar la mediana es así. No se escuchó su respuesta, la verdad. Cuando tienes datos agrupados, tienes que calcular la mediana de esta manera con esa fórmula. No los puedes poner todos los datos y buscar el del medio, porque están agrupados. Entonces, tendrás que hacer esta tabla y sobre la tabla tendrás que encontrar la mediana. Para encontrar la mediana, esa es la fórmula. Profe, justo se indica si... ¿Cómo? Profe, Sí. justo se indica si puede explicar de dónde saca cada valor de la fórmula. Sí, ¿cómo no? Aquí es 67.42. Punto 43. 67. Hay que leer lo que les dicté. ¿Sí lo anotaron? ¿Alguien no lo ha anotado por hablarlo de dictar? ¿O no? Yo no lo alcancé a copiar, profe, entré muy tarde. Ok. L1 es la frontera inferior de la clase que contiene la mediana. L1. Ah, miren, les mando una foto también de aquí del libro. Espérenme. Está más fácil así. Espérenme tantito. Ya verán. Ya verán. Ahí va la fotografía para que no se apuren. Ahí tiene la fórmula en su... Ah, no la volteé. Me faltó girarla. Ni modo. Ahí está la mediana. ¿Y qué es de la mediana? ¿Cómo saca? Le doy chance a que lo analicen, lo vean. Y una vez que lo vean, me preguntan. Vale. Profe, Mande. entonces, la otra vez que nos enseñó también a sacar la mediana, ¿eso para cuándo lo utilizábamos o cómo? Para datos no agrupados, los datos agrupados son entre 0, no, pues 0, no, pues entre 2 y 18, 20. Más de 20 los tienes que agrupar. ¿Entre 2 y cuántos? Y 20.
Entonces eso lo usamos, por ejemplo, si nos la pide de los datos que están subrayados. Ah, exactamente. Por eso es que hay unos datos subrayados en lo que les dicté, para que ahí encuentren la mediana y la moda de datos no agrupados, porque son 5 datos o 6. Ok, entonces con los datos subrayados se saca la media de esta forma. No, de la estos son otra. agrupados. Esta es la tabla. Esto es lo difícil. Ayer sacamos de datos no agrupados del 42, 39, 40 y 39, son datos no agrupados. Es agruparlos, hacer una tabla. Ajá. Agrupar, hacer tabla. Entonces, si son no agrupados, son estos números que están subrayados y no son agrupados. Agrupados es la tabla, por eso estoy trabajando una tabla con la mediana y con la media. ¿Está claro? Profe, Mande. el resultado le da 67.43, es que no alcanzo a ver. 67.43 según yo, pero lo pueden hacer ustedes, acuérdense que es con calculadora, ¿eh? Sí. A ver qué están preguntando aquí. ¿Pero puedo explicar dónde saca cada valor la fórmula? Claudia, te mandé la fotografía, Claudia, ¿con eso la haces? Mandé la fotografía del libro. Claudia. Déjenle preguntar entonces a Claudia aquí. Bueno. Profe, ¿puede explicar otra vez lo de sumatorias de F1? Claro que sí. Sumatoria F1 son las frecuencias que están abajo de la clase que contiene la mediana. La mediana está aquí contenida. ¿Cuáles son las frecuencias entonces? 5 y 18. 5 y 18 serían los números que tenemos que sumar, por eso dice acá separado 5 más 18. Pero son todas las clases que estén abajo. Así es. Exactamente. Profe, ¿puede explicar de dónde sacó el 65.5? Es la frontera inferior, ahí dice en la hoja que les mandé. O sea, sí, pero ¿cómo lo sacó? La frontera, eso es que en esta tabla no está. Chécate la primera clase que tuvimos, donde está una tabla y ahí están las fronteras. Ah, Les voy a ok. explicar de todas maneras. Las fronteras tienen una unidad decimal más que las clases. Las fronteras es donde dibujamos los histogramas y el polígono de frecuencia, y como es una unidad decimal más, o menos en este caso, pero bueno, no, es una decimal más, pero el valor es menos. Por decir, 60, y agrego 60.0 y busco un valor, ¿no? 60.0 con una decimal más, pero de 60 y es 59.5. Pero hay una columna que ya están esas. Ok, gracias. No, pero de todas maneras, búsquenle, y si no, bueno, se quedan ahorita a las 7, yo creo, y los vemos. Sí. Porque si no lo he visto. Profe, Mande. ¿y puede mover tantito la cámara que está usando un poquito a lo que es mi izquierda de mi visión, o sea, hacia su derecha, para que así, porque usted se para mucho a la derecha del micrófono y se escucha Ay, eres tan latoso, pero tienes razón. ¿Así? Sí, así pues, donde se va a parar se va a escuchar mejor. Mire, Bueno, ya no funcionó porque igual se volvió a salir del área. no estoy acostumbrado a las clases, así que quieres, Miguel. Y sí. ¿Se me escucha? Sí, ahí sí. Ya sé, profe, mejor nos evitamos todo esto y nos ponen a todos. Sí, mejor. Quiero reprobarte. Me evito el problema. Está reprobado ya, no entres, ya estuvo. Eso dijo la vez pasada. Ay, a mí me reprobó y yo tengo que seguir viniendo a sus clases. La vez pasada me dijo que iba a reprobar y saqué 10. Pues yo también quiero reprobar así. Bueno, mándame dinero. Ah, de volada. ¿Cuánto hablamos? 50,000 pesos a mi cuenta. Ah, mejor repruebo. Ya pasé. Bueno, tú sabrás. Ya te di la opción. Pues sí va. Así es. Tony sí me dio el dinero, pues pasó. Ay, sí. Apenas si tengo para comer chetos. Entonces, ¿a quién robaste o qué? ¿O de quién era? Va, entonces me equivoqué, ahí te quito la calificación.
Ah, está loco. Loco, está reportado. Oigan, ¿alguna duda que tengan de esto? Toño. ¿Quién tiene ese sonido o qué? Toño, pues ¿quién más? No, yo no. Ah, ¿cómo no eres tú? Perdón, profe, perdón. Anda uno medio marihuano ahí. Es Decente. Qué vergüenza. Digo que lo estoy grabando. Oiga, profe, Mande. una pregunta fuera de esto. Sí. Usted sí trabaja en algo de sector salud, ¿verdad? No, no es trabajar. Estoy en un consejo delegacional. El Bueno. estar ahí es que das opiniones y te platican cómo están las cosas. Y tú das tu postura como organismo empresarial. Bueno, ¿usted qué tan viable cree que regresemos para el 1 de junio? Muy viable. No se arma. Brincos dieras. No, sí se va a armar, yo creo sí se va a hacer. Pero no creo que duremos, al menos en mi caso. Conmigo no van a entrar. Conmigo están terminando, al hacer esto terminamos. Pero hay otras materias donde no han visto nada, pues ahí sí, por decir en dibujo, yo voy a dar clase el día 1 de junio. Ah, ok, muy bien. Pero entonces de que regresamos. Sí, sí regresamos. Yo digo que no. Muy bien. Yo digo que sí. No, todavía hay mucha gente que se sale a lo menso. No, nada, yo digo que sí. Ok, entonces ya está listo lo de la mediana. Vamos a ver la moda. Anoten por favor la moda y se lo voy a mandar mejor. Está más fácil. De todas maneras lo voy a anotar, pero se lo voy a mandar, la moda. Entonces, si quieren poner moda, punto y guión. Y les dicto de todas maneras, pues qué apuro tenemos. Voy a borrar esa fórmula, ¿no hay problema? Ok, no hay problema. Es L1 más C minúscula, perdón, que multiplica a delta 1 más delta 2. No, perdón, no, ya me equivoqué. Delta 1 entre delta 1 más delta 2. Y les digo que es cada una de las cosas. L, su índice 1, es la frontera inferior de la clase que contiene a la moda. ¿Cómo, profe? ¿Lo puede repetir? No lo Sí. escuché. L, su índice 1 es... ¿Ya cuándo? Qué bárbaros. No, pues, ¿ya cuándo nos queda un minuto? Qué bárbaros, Gary, Daniel, qué bárbaros. Bueno. Le faltó por C. La moda es L1. Ah, perdón, no. No. L1 es frontera inferior de la clase que contiene la moda. Frontera inferior de la clase que contiene la moda. Esta es moda. La C minúscula, tamaño de clase. Delta 1.
exceso, lo voy a dictar diferente, a ver si me acuerdo cómo es, para que no se roben. Delta 1, exceso de la clase que contiene, exceso, no, espérate, exceso de la frecuencia que contiene. ¿Cómo? Exceso de la frecuencia de la clase que contiene a la moda menos la clase contigua inferior, menos la frecuencia de la clase contigua inferior.